Mientras la lanzadera se precipitaba a través de la atmósfera del mundo infernal, el ingeniero él se aferró a su asiento. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. La superficie del planeta se acercaba, una extensión accidentada de terreno rocoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con un impacto que sacudió los huesos. La lanzadera se estrelló contra el suelo, enviando nubes de polvo que se elevaron al aire. Él emergió de los restos. Su cabeza nadaba por el choque a su alrededor. El paisaje era sombrío e inhóspito, con rocas irregulares que sobresalían del suelo como los dientes de alguna bestia antigua. El aire estaba denso, con el olor acre del azufre, y el cielo de arriba era de un tono naranja enfermizo. Mientras él evaluaba su entorno, se dio cuenta de la gravedad de su situación. Varado en un planeta alienígena hostil, sin medios de comunicación, sus posibilidades de supervivencia parecían escasas. Pero él no era de los que se rinden fácilmente. Con una mueca decidida se dispuso a explorar su nuevo entorno, aventurándose con cautela a través del terreno rocoso. Él pronto se encontró con los habitantes nativos de el mundo del infierno. Se alzaba sobre él. Eran criaturas formidables, sus cuerpos cubiertos de piel dura y correosa, y sus ojos brillaban con inteligencia, a pesar de su apariencia imponente. Él sintió un destello de curiosidad en su mirada, mientras lo observaban acercarse con una sonrisa tentativa. Él saludó a los habitantes del mundo del infierno en sus intentos rotos de su lenguaje de rollo intestinal. Para su sorpresa, respondieron de la misma manera. Sus voces retumbaban como truenos distantes a través de una combinación de gestos y palabras simples. Él logró transmitir su difícil situación a los habitantes del mundo del infierno, explicando las circunstancias de su aterrizaje forzoso y su desesperada necesidad de ayuda para alivio de Hiel. Los habitantes del mundo del infierno parecían dispuestos a ayudar. Lo guiaron a una cueva cercana, donde habían hecho su hogar en medio del duro paisaje del interior. El aire era más fresco, y la luz tenue proyectaba sombras espeluznantes en las paredes. Él observó cómo los habitantes del mundo del infierno se movían con un sentido de propósito. Reunían suministros y cuidaban sus viviendas improvisadas, aunque la barrera del idioma presentaba desafíos. Encontró puntos en común con los habitantes del mundo del infierno a través de actos de bondad y cooperación. Compartió sus raciones con ellos y, a cambio, le ofrecieron refugio y protección. Juntos forjaron un vínculo nacido de la necesidad, unidos en su lucha por sobrevivir en la implacable superficie del mundo del infierno. Mientras la noche caía sobre el paisaje alienígena, él se acomodó para descansar sus pensamientos llenos de incertidumbre sobre lo que deparaba el futuro, pero en medio de la oscuridad encontró un rayo de esperanza, sabiendo que no estaba solo en este mundo hostil. Con el mundo del infierno a su lado, enfrentó los desafíos que tenía por delante, con renovada determinación, listo para conquistar cualquier obstáculo que se le presentara en su camino como ingeniero. Él se adaptó a la vida entre los habitantes del mundo del infierno, se maravilló de su resistencia y adaptabilidad. A pesar de las duras condiciones de su planeta natal, habían forjado la próspera comunidad. Su ingenio solo era igualado por su camaradería. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos, mientras él se integraba en el tejido de la sociedad del mundo del infierno. Acompañó al mundo del infierno en expediciones de caza, maravillándose de su habilidad para rastrear presas esquivas a través del terreno accidentado. Con herramientas simples e instintos agudos, pudieron proveer para su comunidad, asegurando que ningún miembro pasara hambre a cambio de su hospitalidad. Él ofreció su experiencia técnica usando su conocimiento de ingeniería para mejorar las herramientas y equipos primitivos de los habitantes del mundo del infierno. Con su guía, fabricaron armas de caza más eficientes y reforzaron sus refugios contra el duro clima del planeta.
Pero no fueron solo sus habilidades prácticas las que impresionaron a él, le impactó el sentido de unidad y solidaridad de los habitantes del mundo del infierno, su voluntad de apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad, ya sea compartiendo comida, ofreciendo una mano amiga o simplemente prestando un gesto comprensivo. Los habitantes del mundo del infierno mostraron un profundo sentido de compasión que trascendió las barreras del idioma a medida que él pasaba más tiempo entre los habitantes del mundo. Del infierno comenzó a aprender su idioma, aprendiendo palabras y frases a través de la observación paciente y la práctica. Aunque su comprensión del idioma todavía era rudimentaria, era suficiente para facilitar la comunicación básica y fomentar lazos más profundos de entendimiento entre él y sus compañeros recién descubiertos un día, mientras él se aventuraba más en el desierto con un grupo de habitantes del mundo infernal. Se toparon con las ruinas de una antigua civilización enterrada bajo la superficie rocosa. Los restos desmoronados de edificios y artefactos insinuaban una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Sus secretos se perdieron con el paso del tiempo, intrigado por el descubrimiento, y él instó al mundo infernal a explorar más con la esperanza de descubrir pistas sobre el misterioso pasado del planeta. Juntos, tamizaron entre los escombros, juntaron fragmentos de historia y reconstruyeron la historia de los orígenes del planeta. A medida que profundizaban en las ruinas, se toparon con una cámara oculta, sus paredes adornadas con intrincados tallados y símbolos. El corazón de él se aceleró de emoción cuando se dio cuenta de que se habían topado con algo verdaderamente extraordinario con la ayuda de los habitantes del mundo infernal. Hill descifró los antiguos GT hashes y desveló los secretos del propósito de la cámara. Era un depósito de conocimiento, testimonio de la civilización avanzada que una vez había llamado hogar a Hellworld. Dentro de sus muros se encontraba la clave para desbloquear el verdadero potencial del planeta, un legado que esperaba ser redescubierto por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlo. Cuando él y los habitantes del mundo infernal emergieron de la cámara, sus corazones se llenaron de asombro y emoción. Aunque apenas habían arañado la superficie de los misterios del mundo infernal, sabían que juntos eran capaces de lograr grandes cosas con su nuevo conocimiento y determinación compartida. Se dispusieron a explorar las profundidades de los secretos del mundo infernal, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara en medio del accidentado paisaje del mundo infernal. El ingeniero Eel se encontró forjando vínculos improbables con los nativos del mundo infernal. Aunque su encuentro inicial había estado marcado por la cautela y el cansancio, la determinación de él de ganarse su confianza pronto comenzó a dar frutos con cada día que pasaba. Él trabajó incansablemente junto con Hellworld, demostrando su voluntad de contribuir a su comunidad de cualquier manera que pudiera, ya sea ayudando con las expediciones de caza, reparando equipos dañados o simplemente prestando un servicio. Él dejó en claro que estaba comprometido con su supervivencia compartida. Poco a poco, los habitantes del mundo del infierno comenzaron a abrirse a él y a compartir historias de sus luchas y triunfos en medio de las duras condiciones de su planeta. Él escuchó atentamente. Su corazón se llenó de empatía por su difícil situación. Se dio cuenta de que, a pesar de su apariencia temible, los habitantes del mundo del infierno eran personas resistentes e ingeniosas, determinadas a prosperar frente a la adversidad. A medida que la confianza entre él y los habitantes del mundo del infierno se profundizaba, comenzaron a involucrarlo más en su vida diaria. Le enseñaron sus costumbres y tradiciones, permitiéndole participar en sus rituales y ceremonias a través de estas experiencias compartidas. Él adquirió una comprensión más profunda de su cultura y valores, fomentando un sentido de camaradería y respeto mutuo. Una experiencia particularmente memorable se produjo durante una noche de celebración, cuando el mundo del infierno se reunió alrededor de una hoguera rugiente. Sus voces se elevaron en canciones y bailes, y él se unió con entusiasmo. Su risa principalmente con la de ellos mientras se deleitaban con la alegría del momento. Fue un momento de pura camaradería.
un testimonio de los lazos que se habían formado entre él y sus nuevos compañeros, pero construir confianza no estuvo exento de desafíos como un extraño en medio de ellos. Él enfrentó el escepticismo y la sospecha de algunos miembros de la comunidad de Hellworlder. Hubo quienes cuestionaron sus motivos y dudaron de sus intenciones, cautelosos de la amenaza potencial que representaba para su forma de vida, pero él permaneció imperturbable, decidido a demostrar que era digno de su confianza a través de sus acciones. Continuó trabajando incansablemente para apoyar al Hellworlder, yendo más allá para ganarse su respeto y aceptación, y lenta pero seguramente, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos, ya que incluso los más escépticos entre ellos comenzaron a reconocer su valor para su comunidad. Un momento crucial llegó cuando una feroz tormenta atravesó el paisaje amenazando con devastar el asentamiento de Hellworlder, con sus refugios en peligro de ser destruidos. Él entró en acción, reuniendo a la comunidad para trabajar juntos para reforzar sus defensas y proteger sus hogares mientras luchaban contra los elementos. El liderazgo y el ingenio de él brillaron, ganándose la admiración y la gratitud de los habitantes del mundo infernal en su hora más oscura. Habían encontrado un aliado en él, un amigo que estaba dispuesto a apoyarlos en las buenas y en las malas. Cuando pasó la tormenta, los lazos entre él y los habitantes del mundo infernal se habían cimentado. Forjados en el crisol de la adversidad, aunque su viaje estaba lejos de terminar, sabían que juntos eran más fuertes de lo que podrían ser solos y, mientras miraban hacia el horizonte, lo hicieron con renovada esperanza y determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara de la mano en el implacable paisaje del mundo infernal. El ingeniero Eel y los habitantes nativos del mundo infernal enfrentaron innumerables desafíos y adversidades, desde duras condiciones climáticas hasta vida silvestre hostil. Su resiliencia se puso a prueba a diario. Uno de sus mayores adversarios fue el clima impredecible del planeta, con tormentas que azotaban el planeta. Paisaje árido con poca advertencia, los frágiles refugios de los habitantes del mundo del infierno a menudo se ponían a prueba. Él trabajaba incansablemente junto a ellos, reforzando sus estructuras e ideando soluciones innovadoras para protegerlos de los elementos, pero no era solo el clima lo que representaba una amenaza para su supervivencia. El mundo del infierno era el hogar de una variedad de criaturas mortales, cada una más temible que la anterior, desde gigantes imponentes hasta depredadores venenosos. La vida silvestre del planeta era un peligro constante, acechando en las sombras y atacando sin previo aviso. Él y los habitantes del mundo del infierno aprendieron rápidamente a adaptarse, perfeccionando sus habilidades en la caza y la autodefensa para defenderse de las amenazas potenciales con armas improvisadas e instintos agudos. Patrullaban el perímetro de su asentamiento, manteniendo un ojo atento a cualquier señal de peligro. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, hubo momentos en que se encontraron cara a cara con formidables adversarios. Uno de esos encuentros se produjo cuando una manada de feroces depredadores descendió sobre su asentamiento, atraídos por el olor de sus escasos suministros de alimentos sin tiempo que perder. Los habitantes del mundo del infierno entraron en acción y se unieron para defender su hogar del ataque. Armados con armas improvisadas y pura determinación, lucharon con uñas y dientes contra sus atacantes, haciéndolos retroceder con una ferocidad nacida de la desesperación. Pero la victoria tuvo un costo, ya que varios miembros de la comunidad de los habitantes del mundo del infierno resultaron heridos en la fritura. Giel atendió sus heridas lo mejor que pudo, con el corazón apesadumbrado por la culpa por el precio que había tenido su lucha, mientras curaban sus heridas y lamentaban sus pérdidas. Él y los habitantes del mundo del infierno encontraron fuerza en la presencia del otro, obteniendo consuelo de su resiliencia y determinación compartidas. Aunque el camino por delante estaba lleno de peligros, sabían que juntos tenían una oportunidad de luchar contra cualquier adversidad que se les presentara. Otro desafío al que se enfrentaron fue la escasez de recursos en el planeta estéril, con comida y agua en escasez.
Él y los habitantes del mundo del infierno tuvieron que confiar en su ingenio y capacidad de adaptación para sobrevivir. Buscaban lo que podían en un paisaje duro. Recogían plantas y cazaban animales pequeños para mantenerse, ellos mismos. Pero incluso sus mejores esfuerzos a menudo no eran suficientes para evitar el hambre y la sed. Había días en que sus estómagos retumbaban de vacío y sus gargantas ardían de sed, sus cuerpos debilitados por las implacables demandas de supervivencia. En esos momentos más oscuros él y los habitantes del mundo del infierno encontraron consuelo en la compañía del otro, compartiendo lo poco que tenían y sacando fuerza de su lucha compartida juntos. Resistieron la tormenta de la adversidad, sus espíritus inquebrantables a pesar de las dificultades que enfrentaron todavía. Quizás el mayor desafío de todos fue la constante incertidumbre de la vida en el mundo del infierno. Cada día que pasaba vivían con miedo de los nuevos peligros que el planeta pudiera arrojarles, desde tormentas repentinas hasta ataques inesperados. Nunca sabían qué pruebas les esperaban en la siguiente curva, pero, ante la adversidad de él y los habitantes del mundo del infierno, se negaron a perder la esperanza, se aferraron a la creencia de que juntos podrían superar cualquier obstáculo, sin importar cuán desalentador fuera, y mientras estaban uno al lado del otro, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, sabían que su vínculo los ayudaría incluso en los momentos más oscuros. Mientras el ingeniero Eel y el mundo del infierno navegaban por los desafíos de su duro entorno, se toparon con un descubrimiento que cambiaría el curso de su viaje para siempre. Comenzó en una expedición rutinaria al desierto, mientras se aventuraban más lejos de su asentamiento en busca de alimentos y recursos. Mientras se abrían paso a través del terreno accidentado, él notó algo inusual que sobresalía del suelo, un destello de metal en medio del paisaje rocoso. Intrigado, hizo una señal a los habitantes del mundo del infierno, y juntos se acercaron al misterioso objeto con cautela. Para su asombro, descubrieron los restos de una antigua nave espacial enterrada debajo de la superficie del mundo del infierno. Su salón estaba desgastado y erosionado, evidencia de incontables años expuestos a los duros elementos del planeta. Sin embargo, a pesar de su estado ruinoso, había una sensación de asombro y maravilla en el aire. Y los habitantes del mundo infernal inspeccionaron las reliquias de una era pasada mientras exploraban los restos. Descubrieron artefactos y tecnología que nunca antes habían visto. Dispositivos extraños y maquinaria intrincada se encontraban dispersos entre los escombros, lo que indicaba la civilización avanzada que una vez atravesó las estrellas. La mente de Eel se llenó de posibilidades mientras examinaba la tecnología alienígena. Su curiosidad se despertó con los misterios del pasado. Sabía que descubrir los secretos de la nave espacial podría ser la clave para comprender la verdadera naturaleza del mundo infernal y sus enigmáticos orígenes. Con la ayuda de los habitantes del mundo infernal, él comenzó a reconstruir el rompecabezas de la antigua nave espacial, dirin su tecnología alienígena y desentrañar sus secretos. Juntos descubrieron compartimentos ocultos y cámaras ocultas, cada una con pistas sobre los planetas para la historia de Goten. Un descubrimiento particularmente notable llegó en forma de un archivo holográfico preservado dentro de los bancos de datos de la nave. Así él activó la interfaz holográfica y las imágenes parpadearon para cobrar vida ante sus ojos, revelando destellos de una civilización perdida hace mucho tiempo en las arenas del tiempo. A través de la grabación holográfica, él y los habitantes del mundo infernal se enteraron de una sociedad que alguna vez fue próspera y que había florecido en el mundo infernal, aprovechando sus recursos y forjando una civilización próspera. Pero a medida que se desarrollaba la grabación, también descubrieron una verdad más oscura, un evento cataclísmico que había provocado la caída de su civilización, dejando solo ruinas y restos. A medida que profundizaban en el archivo, él y los habitantes del mundo infernal reconstruyeron los eventos que habían llevado al estado actual del planeta y descubrieron la verdad detrás de su duro entorno y su vida salvaje hostil.
Se enteraron de los experimentos realizados en un lugar de concentración científica y ambición desenfrenada, y de las devastadoras consecuencias que habían recaído sobre sus antepasados como resultado. Pero en medio de la tragedia y la destrucción, también había esperanza. Las grabaciones holográficas revelaron destellos de tecnología y conocimiento que tenían el potencial de transformar su mundo, ofreciendo un camino hacia la redención y la renovación con una determinación recién descubierta. Él y los habitantes del mundo del infierno prometieron liberar todo el potencial de la antigua nave espacial, aprovechando su tecnología para remodelar el destino de su planeta. Juntos se embarcaron en un viaje de exploración y descubrimiento, ahondando en los misterios de su pasado en busca de un futuro más brillante, mientras trabajaban incansablemente para descifrar los secretos de la antigua nave espacial. Él y los habitantes del mundo del infierno forjaron lazos de amistad y camaradería que trascendieron el tiempo y el espacio. Juntos se pararon al borde de una nueva era, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara con coraje y determinación. Y mientras miraban hacia Verizon, sus corazones se llenaron de esperanza y emoción por las aventuras que los esperaban, sabiendo que su viaje apenas comenzaba a raíz de su descubrimiento monumental. El ingeniero Eel y los habitantes del mundo del infierno se encontraron enfrentando una amenaza nueva e inesperada, una que pondría a prueba su coraje y resistencia hasta el límite. Comenzó con una serie de extrañas perturbaciones en la atmósfera, mientras nubes oscuras se reunían en el horizonte, y ominosos estruendos resonaron en el paisaje al principio. Los habitantes del mundo infernal desestimaron los fenómenos como nada más que una anomalía pasajera, una peculiaridad del clima volátil del planeta, pero a medida que las perturbaciones se intensificaron, pronto se dieron cuenta de que algo mucho más siniestro estaba en juego. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran la fuente de las perturbaciones y la flota de naves espaciales alienígenas que se acercaba. Sus elegantes agujeros brillaban siniestramente en la luz que se desvanecía del cielo del mundo infernal. El pánico se apoderó del asentamiento cuando los habitantes del mundo infernal se llenaron de horror al darse cuenta de que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo diferente a todos los que habían encontrado antes, con poco tiempo de sobra. Los habitantes del mundo infernal entraron en acción reuniendo a los habitantes del mundo infernal para prepararse para el ataque inminente. Juntos fortificaron sus defensas y se agacharon, robándose para la batalla que estaba por venir, mientras la flota alienígena descendía sobre su asentamiento. Los habitantes del mundo infernal se mantuvieron firmes, listos para defender su hogar a toda costa, con armas improvisadas en la mano y determinación en sus corazones. Se prepararon para el ataque sabiendo que el destino de su planeta estaba en juego. La primera ola de atacantes alienígenas descendió sobre el asentamiento con una furia, desatando un bombardeo de armas de energía y explosivos que atravesaron las defensas con una fuerza devastadora. Él y los habitantes del mundo infernal contraatacaron valientemente. Su coraje no disminuyó a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, pero a medida que la batalla avanzaba, se hizo evidente que fueron superados por sus adversarios tecnológicamente superiores. Las naves espaciales alienígenas desataron ola tras ola de ataques implacables. Su armamento avanzado abrumó las defensas de los mundos infernales con facilidad ante la derrota segura. Él sabía que no tenían más opción que retirarse con el corazón apesadumbrado. Emitió la orden de evacuar el asentamiento, instando a los ERS a huir a un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde, mientras la flota alienígena se acercaba. Él y los habitantes del mundo infernal hicieron un intento desesperado por escapar, corriendo contra el tiempo para abordar su nave espacial improvisada y lanzarse a lo desconocido con el enemigo de cerca. Sobre sus talones despegaron hacia las profundidades del espacio, dejando atrás las ruinas humeantes de su asentamiento, una vez próspero, mientras se abrían paso a través de la oscuridad del espacio. Los habitantes del mundo infernal y de la anguila luchaban por aceptar la devastación que había caído sobre su hogar. Habían perdido todo: sus hogares, sus medios de vida, su sentido de seguridad, todo a manos de un enemigo que apenas entendían,
Pero en medio de la desesperación también había esperanza porque mientras miraban hacia las estrellas, sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Con determinación y coraje en sus corazones, juraron reconstruir su mundo destrozado para reclamar lo que les habían quitado y permanecer unidos contra cualquier desafío que les aguardara. Y mientras se aventuraban hacia lo desconocido, los habitantes del mundo infernal y de la anguila sabían que llevaban consigo el espíritu indomable de su gente, un espíritu que los guiaría a través de los tiempos más oscuros y los conduciría hacia un futuro más brillante. Sin importar las pruebas que les aguardaran en su viaje a casa como ingenieros de anguila, los habitantes del mundo del infierno surgieron de las cenizas de su asentamiento destruido y se encontraron ante la abrumadora tarea de reconstruir su mundo destrozado. Sin embargo, en medio de la devastación y la desesperación, quedaba un rayo de esperanza, un faro de luz que los guió hacia adelante en su hora más oscura con determinación férrea y resolución inquebrantable. Él y los habitantes del mundo del infierno se pusieron a trabajar para sentar las bases de un nuevo comienzo en medio de las ruinas de su antiguo hogar. Juntos limpiaron los escombros y rescataron lo poco que quedaba de sus pertenencias, decididos a forjar una nueva existencia de las cenizas de su pasado. Pero la reconstrucción no fue una tarea fácil, y el camino por delante estaba plagado de desafíos y obstáculos a cada paso, con recursos limitados y sin garantía de seguridad. Él y los habitantes del mundo del infierno enfrentaron una batalla cuesta arriba mientras trabajaban incansablemente para restaurar su comunidad a su antigua gloria. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, se negaron a perder la esperanza con cada día que pasaba. Su determinación se hizo más fuerte. Impulsados por la creencia de que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, una de sus primeras prioridades fue establecer un nuevo asentamiento, un refugio seguro donde pudieran reagruparse y planificar sus próximos pasos. Con la experiencia de él en ingeniería y la resiliencia y el ingenio de los Hellers, rápidamente se pusieron a trabajar en la construcción de refugios y fortificaciones para protegerse de los peligros de su entorno hostil. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, él y los Hellworld IRS comenzaron a ver los frutos de su trabajo tomar forma ante sus ojos. Lenta pero seguramente, su asentamiento comenzó a resurgir de las cenizas, un testimonio de su determinación inquebrantable y su espíritu indomable. Pero en medio del trabajo y las dificultades de la reconstrucción, hubo momentos de alegría y camaradería que sirvieron como recordatorio de la resiliencia del espíritu humano, ya sea compartiendo historias alrededor de la fogata o prestando una mano a un vecino necesitado. Él y los Hellworlders encontraron consuelo en la compañía del otro, sacando fuerza de su sentido compartido de propósito y unidad. Un momento particularmente memorable llegó cuando descubrieron un escondite escondido de suministros enterrado bajo los escombros de su antiguo asentamiento. Fue una pequeña victoria, sin duda, pero sirvió como un símbolo de esperanza en medio de las cenizas. Un recordatorio de que incluso en su hora más oscura, todavía había razones para creer en un futuro más brillante con una determinación renovada. Los habitantes del mundo del infierno mantuvieron sus ojos fijos en el horizonte, mientras continuaban reconstruyendo su mundo destrozado. Aunque el camino por delante era largo y estaba lleno de incertidumbre, sabían que mientras permanecieran juntos podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, y mientras miraban hacia el futuro, sus corazones se llenaron de esperanza y optimismo por las aventuras que los esperaban, sabiendo que, sin importar los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían de frente con coraje y determinación, listos para forjar un nuevo destino en medio de las cenizas de su pasado.